Hola, vengo a compartirles una reflexión que me dejó pensando en las graves consecuencias que acarreamos cuando contaminamos el templo de Dios con nuestra desobediencia. Basado en el libro de Ezequiel, capítulo 5, verso 11. Como el profeta Ezequiel era hijo de un sacerdote, conocía a fondo la ley de Moisés. También estaba familiarizado con el templo de Jerusalén y con la adoración pura que se le tendría que dar allí a Jehová. Ezequiel 1, verso 3 y Malaquías 2, verso 7. Pero ahora en el año 612 antes de nuestra era, está ocurriendo algo en el templo que escandalizaría a cualquier judío fiel, incluido Ezequiel. Jehová quiere que Ezequiel vea las cosas lamentables que están sucediendo en el templo, para que se lo cuente a los ancianos de Judá, judíos desterrados que estaban reunidos en su casa. Lea Ezequiel, capítulo 8, versos del 1 al 4, y Ezequiel capítulo 11, versículos 24 y 25, así como el capítulo 20 del verso 1 al 3. Por medio del Espíritu Santo, Jehová hace que Ezequiel tenga una visión. En esa visión, Ezequiel es trasladado desde su casa en Tel Aviv, cerca del río Quebar en Babilonia, hasta Jerusalén, que está a cientos de kilómetros en dirección oeste. Jehová lleva al profeta justamente al templo, a la puerta norte del patio interior, y desde allí le hace un recorrido por todo el templo. Claro, todo esto mediante una visión. Ezequiel ve entonces 4 escenas espantosas que muestran una nación arruinada por completo en sentido espiritual. ¿Qué ha pasado con la adoración pura de Jehová? ¿Y qué significado tiene esa visión para nosotros en la actualidad? Acompañemos a Ezequiel por el templo, pero antes vamos a ver lo que Jehová legítimamente espera de quienes lo adoran. Soy un Dios que exige devoción exclusiva, dice el Señor. Unos 900 años antes del tiempo de Ezequiel, Jehová explicó claramente lo que exige de aquellos que lo adoran. En el segundo de los 10 mandamientos les dijo a los israelitas: Yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Éxodo 20, verso 5. Al decir devoción exclusiva, Jehová dio a entender que no iba a tolerar que se adorara a ningún otro Dios. Como vimos en el capítulo 2 de este libro, el primer requisito de la adoración pura es que Jehová sea el destinatario de nuestra devoción. Sus adoradores tienen que ponerlo a Él en primer lugar en la vida. Éxodo 20, versículo 3. En otras palabras, Jehová espera que quienes lo adoran se mantengan limpios en sentido espiritual y no mezclen la adoración verdadera con la falsa. En el año 1513 antes de nuestra era, los israelitas accedieron con gusto a formar parte del pacto de la ley. Al hacer esto, se comprometieron a darle a Jehová devoción exclusiva. Éxodo 24, versos del 3 al 8. Jehová es fiel a sus pactos y espera que quienes hagan un pacto con él también lo sean. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, capítulo 10, versículo 2 y Samuel 22, versículo 26. ¿Por qué merecía Jehová que los israelitas le dieran devoción exclusiva? ¿Era demasiado pedir que los israelitas le dieran a Jehová devoción exclusiva? ¿Fue Jehová muy exigente? No, claro que no. Él es el Dios todopoderoso, el soberano del universo, la fuente de la vida y quien la sustenta. Salmo 36, versículo 9, Hechos capítulo 17, versículo 28. Además,
fue el libertador de los israelitas. Cuando le dio los 10 mandamientos a su pueblo, le recordó: Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. No hay duda, Jehová merecía ocupar un lugar exclusivo en el corazón de los israelitas. Jehová no cambia. Él siempre ha pedido devoción exclusiva. Lo ha hecho vez tras vez. Así que imagínese cómo debe haberse sentido al ver las 4 horribles escenas que ahora iba a enseñarle a Ezequiel en una visión. Veamos la primera escena, el símbolo idolátrico de celos. ¿Qué estaban haciendo unos judíos apóstatas en la puerta norte del templo? ¿Y qué reacción provocaron en el Señor? ¿En qué sentido despertaron esos judíos los celos de Dios? Leamos Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, y también el capítulo de Ezequiel, número 6. Ezequiel debió quedar horrorizado. En la puerta norte del templo habían unos judíos apóstatas adorando una imagen o símbolo idolátrico. Quizás era un poste sagrado que representaba a Aserá, la diosa falsa de los cananeos, quienes la consideraban esposa de Baal. Fuera lo que fuera, aquellos israelitas idólatras no cumplieron con los términos del pacto que tenían con el Señor. Al adorar la imagen, provocaron los celos de Dios y su justa ira. Leamos Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16. Recordemos que por más de 400 años el santuario del templo se había asociado con la presencia del Señor. Primera de Reyes, capítulo 8, versos del 10 al 13. Y ahora los judíos habían introducido la idolatría justo en el templo. Esos amantes de los ídolos hicieron que Jehová se alejara de su santuario. ¿Con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del símbolo de celos que vio Ezequiel? La Judá apóstata nos recuerda mucho a la cristiandad, las religiones que supuestamente son cristianas. Las iglesias de la cristiandad están llenas de ídolos, de ahí que la adoración que dicen darle a Dios no valga para nada. Como Jehová no cambia, estamos seguros de que la cristiandad ha provocado la justa ira de Dios, igual que la Judá apóstata. Santiago capítulo 1, verso 17. Jehová está muy lejos de esta versión distorsionada del cristianismo. ¿Y a nosotros cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron aquellos idólatras en el templo? Si queremos darle a Jehová devoción exclusiva, tenemos que obedecer este mandato. Huyan de la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Puede que pensemos: yo nunca usaría imágenes o símbolos para adorar a Jehová, pero hay muchas formas de idolatría y algunas son más evidentes que otras. Un comentario bíblico lo explica de esta manera. Podríamos ver la idolatría como una metáfora de cualquier cosa que tenga valor, relevancia o poder, y que atraiga toda nuestra atención, algo que se coloca por encima de Dios. Así que la idolatría puede incluir bienes materiales, dinero, sexo, diversiones, etc. En realidad podría ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida y sustituya la devoción exclusiva que le debemos al Señor. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Tenemos que protegernos bien contra la idolatría, porque el Señor es quien merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón y recibir nuestra adoración. En la primera escena, el Señor le mostró a Ezequiel cosas horribles y detestables, pero Dios le dijo a su fiel profeta: verás cosas detestables que son aún más horribles. ¿Y qué podría ser más horrible que adorar el símbolo idolátrico de celos en el templo? En la segunda escena veremos a 70 ancianos,
que ofrecían incienso a dioses falsos. Qué cosas estremecedoras ve Ezequiel cuando entra en el patio interior del templo, cerca de donde está el altar. Leamos Ezequiel capítulo 8 del verso 7 al 12. Entonces Ezequiel perfora una pared y entra al patio interior del templo, cerca de donde está el altar. Allí por las paredes ve unos grabados estremecedores de animales que se arrastran y de animales asquerosos y de todos los ídolos repugnantes. Aquellos grabados representaban a dioses falsos. Pero a continuación, Ezequiel ve algo mucho más preocupante, pues dice que 70 de los ancianos de la casa de Israel estaban ofreciendo incienso a los dioses falsos en la oscuridad. De acuerdo con la ley, el incienso perfumado representaba las oraciones que Dios aceptaba, oraciones de sus siervos fieles. Salmo 141, versículo 2. Sin embargo, para Jehová el incienso que esos 70 ancianos ofrecían no tenía nada de santo, más bien apestaba. Para él, sus oraciones olían a podrido. Proverbios 15, versículo 8. Esos hombres se engañaban al pensar, Jehová no nos está viendo. Pero los veía. Claro que veía lo que pasaba en su templo, y se lo enseñó a Ezequiel con lujo de detalles. En la tercera escena veremos a mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Leamos Ezequiel capítulo 8, verso 13, y también el capítulo 14. Después de las dos primeras escenas en las que se vieron prácticas detestables, Jehová le volvió a decir a Ezequiel, verás que están haciendo cosas detestables que son aún más horribles. ¿Qué le quedaba por ver al profeta? A la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, vio sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Se cree que este dios de Mesopotamia, llamado Damuzí en textos sumerios, se correspondía con el consorte o amante de Istar, la diosa de la fertilidad. Todo parece indicar que el llanto de aquellas mujeres israelitas era parte de un ritual religioso relacionado con la muerte de Tamuz. Al llorar por Tamuz en el templo de Jehová, esas mujeres estaban realizando un rito de la religión falsa en un centro de la adoración pura. Pero un rito así no se convierte en sagrado por celebrarlo en el templo de Dios. ¡Qué barbaridad! Para Jehová esas mujeres apóstatas estaban haciendo cosas detestables. ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que estaban haciendo aquellas mujeres? Si queremos que nuestra adoración se mantenga pura, nunca la mezclemos con costumbres impuras de la religión falsa. No tengamos nada que ver con celebraciones que tienen raíces paganas. ¿Pero acaso importa el origen? Pues sí que importa. Puede parecer que algunas fiestas que se celebran hoy, como las Navidades, la Semana Santa, el Año Nuevo y los cumpleaños, son inofensivas. Pero no olvidemos que Jehová mismo presenció las prácticas de la religión falsa, que más tarde se convirtieron en las celebraciones que conocemos actualmente. Para Jehová las prácticas paganas no son menos detestables, porque haya pasado mucho tiempo desde sus orígenes o porque la gente las haya mezclado con la adoración pura. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, y Apocalipsis 18, capítulo 2, lo describen claramente. En la cuarta escena vemos a 25 hombres inclinándose ante el sol. Leamos Ezequiel capítulo 8 del verso 15 al 18. Ahora el Señor da paso a la cuarta y última escena diciendo unas palabras que ya conocemos bien. Verás cosas detestables que son aún más horribles que estas. Quizás el profeta se pregunte, pero ¿puede haber algo todavía peor que lo que ya he visto?
Ezequiel se encuentra ahora en el patio interior y allí, a la entrada del templo, ve a 25 hombres inclinándose hacia el este para adorar al sol. Difícilmente habrían encontrado aquellos hombres una forma más cruel de hacerle daño al Señor. ¿Por qué decimos eso? Imaginemos la escena. La entrada del templo daba hacia el este, así que los adoradores que entraban en el templo lo hacían mirando al oeste, dando la espalda al este por donde sale el sol. Pero los 25 hombres de la visión estaban de espaldas al templo y de cara al este para poder adorar al sol. Al hacer esto, le daban la espalda al Señor, ya que ese templo era la casa de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 13. Aquellos 25 hombres eran apóstatas, despreciaron a Jehová y desobedecieron el mandato que encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, versos del 15 al 19. Cuánto ofendieron al Dios que con todo derecho merece devoción exclusiva. ¿Qué aprendemos del relato de los hombres que adoraban al sol? Si queremos mantener pura nuestra adoración, tenemos que acudir a Jehová para conseguir iluminación espiritual. Recordemos que Jehová Dios es sol, y su palabra es una luz que ilumina nuestro camino. Salmo 84, versículo 11. Jehová se vale de su palabra y de las publicaciones bíblicas de su organización para iluminar nuestra mente y corazón. También nos enseña a seguir un rumbo que ahora nos llena de satisfacción y felicidad, y que en el futuro nos dará vida sin fin. Por el contrario, si acudiéramos a este mundo en busca de iluminación o guía para tomar decisiones en la vida, estaríamos dándole la espalda al Señor. Lo ofenderíamos mucho y le causaríamos un profundo dolor. Jamás se nos ocurriría tratar así a nuestro Dios. La visión de Ezequiel también es una advertencia para que evitemos a aquellos que le dan la espalda a la verdad, concretamente los apóstatas. Proverbios 11, versículo 9. Como hemos visto, Ezequiel contempló 4 escalofriantes escenas de idolatría y adoración falsa. Estas reflejaban lo bajo que habían caído la Judá apóstata y lo mucho que se había contaminado en sentido espiritual. Cuando se volvieron espiritualmente impuros, aquellos israelitas echaron a perder la relación que el pueblo entero tenía con Dios. Y como la impureza espiritual y la contaminación moral van de la mano, no extraña que los israelitas apóstatas cometieran todo tipo de inmoralidades y así arruinaran no solo su amistad con Dios, sino la propia convivencia entre ellos. Ahora Ezequiel, inspirado por el Señor, pasa a describir la degradación moral de los judíos apóstatas. Lea Ezequiel capítulo 22, versos del 3 al 12. En Judá todo el mundo se había corrompido en sentido moral, empezando por los propios gobernantes. Los jefes o líderes usaban su autoridad para matar a personas inocentes. La gente en general imitaba a sus líderes y pasaba por alto la ley de Dios. Dentro de la familia, los hijos trataban a sus padres con desprecio y el incesto era común. En el país, los israelitas rebeldes cometían fraude contra los residentes extranjeros y maltrataban a los huérfanos y a las viudas. Además, los hombres tenían relaciones sexuales con las esposas de otros. Eran codiciosos a más no poder. Les gustaban los sobornos, extorsionaban a la gente y les cobraban intereses a los necesitados. ¿Cuánto tiene que haberle dolido al Señor ver al pueblo del pacto pisoteando la ley? Les daba igual que el espíritu de la ley fuera el amor. Al ver la ruina moral de su pueblo, el Señor se sintió defraudado. Entonces, por medio de Ezequiel, le dijo al pueblo: te has olvidado de mí por completo.
¿Qué significado tiene para nosotros hoy la pésima situación moral de Judá? La corrupción de la apóstata Judá nos recuerda la ruina moral del mundo en que vivimos. Los políticos abusan de su poder y oprimen al pueblo. Los líderes de las religiones, en especial el clero de la cristiandad, han bendecido las guerras que han causado millones y millones de muertos. Estos líderes le han quitado seriedad a las normas bíblicas sobre la moralidad sexual, cuando en realidad son muy claras y puras. Como resultado de todo esto, las normas morales del mundo que nos rodea ha caído más bajo que nunca. Sin duda, Jehová podría decirle a la cristiandad lo que le dijo en su día al apóstata Judá: te has olvidado de mí por completo. Y nosotros que somos el pueblo de Jehová, ¿qué aprendemos de la impureza moral de Judá? Para adorar a Jehová como Él quiere, tenemos que mantener una conducta limpia en todos los sentidos. Eso no es nada fácil en medio de este mundo moralmente corrompido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Aún así, sabemos que para el Señor cualquier tipo de corrupción moral es algo repugnante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Obedecemos las normas morales de Jehová porque lo amamos a Él y amamos sus leyes. Salmo 119, versículo 97. Si ensuciáramos nuestra conducta, estaríamos siendo desagradecidos con nuestro Dios, que es santo y puro. Jamás quisiéramos darle ni un solo motivo para decirnos: tú también te has olvidado de mí por completo.